Bueno, la idea hoy no queremos seguir avanzando en dándoles temas, porque se nos va a juntar los trabajos individuales del nivel individual con el grupal. Entonces lo que habíamos charlado con las chicas es hoy dedicarnos a los trabajos. ¿Está bien? Para ver cada uno en qué estado está, y que nos escuchemos a unos a otros respecto del trabajo del compañero, y sacar ideas o ver para qué lado va cada uno. Bueno, si empezamos con el de Alejandra, yo te voy a mostrar, no te lo alcancé a enviar, porque estuve hoy trabajando en el tema, pero te voy a mostrar los análisis que hice para que vos a partir de allí puedas tomar información. Bueno. ¿Sí? O vas a tomar las conclusiones, o vas a empezar a trabajar las conclusiones. ¿Sí? Bueno, arranco con, ahora ven, es una tabla de Excel. Sí. Bueno, esta tabla la cargó Alejandra con las encuestas que había realizado. En este caso son 14, como verán, acá donde dice área opuesto, son la contaduría de la municipalidad. Hay básicamente administrativos o puestos de administrativo y de jefatura, ya sea directoras o jefe de su programa. Están los datos biográficos, sexo, edad y antigüedad, que eran los que habíamos planteado en la encuesta. ¿Bien? En este caso, ¿no? Sí. Yo les voy a mostrar el procesamiento para que ustedes, de paso, si les sirve, puedan... bueno, acá están los factores. En verde, ella preguntaba cuáles eran los factores motivacionales. Son todos estos, que ella armó a partir de las contestaciones. Ella no le puso cuáles para ella eran los factores. ¿Bien? Y en rosado, no sé qué color es, están los desmotivacionales. Yo lo primero que hice es convertir esos datos que ella había preparado, resumirlos para después poder hacer un análisis estadístico con software estadístico. ¿Bien? Entonces, lo primero que se hace es categorizar, acá donde ven puestos sexo, edad y antigüedad, yo armé una clasificación y puse que para el puesto de trabajo le iba a poner número 1 a todos los que eran jefatura y número 2 a aquellos que eran administrativos, ¿sí? Que está acá. ¿Ok? Sí. Lo mismo hice para el sexo, femenino, masculino, 1 y 2, y después los datos que tenían que ver con edad, lo que hice es 3 categorías, hasta 30 años 1, de 31 a 45 2, de 46 o más 3, ¿bien? Lo mismo hice con la antigüedad, le puse valor 1 a aquellos que tenían hasta 5 años, le puse valor 2 a los de 6 a 10, y 11 o más le puse 3. Esos datos, o esa clasificación, yo la hago mirando la base. Esperen que voy a tratar de que se pueda ver. Bueno, fíjense, yo primero miré las edades para darme una idea de qué clasificación armar, ¿sí? Lo mismo que los puestos, trato de que sean representativas de la evolución de la persona por un lado, en el caso de la edad, pero también que tengan que ver con que queden datos suficientes como para mirar algo en cada una de las categorías. Lo mismo para antigüedad. Entonces yo en edad salté de 10, 15 años más o menos por segmento, mientras que en la antigüedad hice saltos de no más de 5, porque estaban todos bastante concentrados en baja cantidad de años de antigüedad. ¿Bien? Y en los puestos lo mismo, clasifiqué en 2 porque muchas más clasificaciones no podía armar. ¿Está bien? Sí. Entonces así volqué esos datos, que son los biográficos. Después reemplacé todos los conceptos por un código, porque si no, cuando uno lo transporta a una base de datos es mucho más complejo. Claro. Y ahí lo que tienen son los datos que había cargado Alejandra, lo único que le agregué ceros donde no había datos. Y abajo le puse una suma. En el caso de Alejandra, el planteo era qué factores los motivaban y qué
intensidad o qué importancia le asignaban a cada factor. ¿Está bien? Entonces ahora les voy a mostrar, sobre todo para los otros, ¿sí? La encuesta, si la encuentro. Fíjense, en el caso de Alejandra, ella parte de su inquietud, para que sepan los demás, ella parte de una hipótesis de que en el área se encuentran desmotivados y ella entiende que la razón fundamental de la desmotivación que estaba en el área se debía a las condiciones de trabajo. O sea, trabajan todos, parece ser, hacinados en un espacio chico y no adecuado. ¿Bien? Esta es su hipótesis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cada vez que investigamos es tratar de no dar por supuesto nada a nosotros, no avanzar nosotros creyendo de que buscar confirmar lo que nosotros decimos que es, porque si no, no estaríamos investigando, estaríamos haciendo que los datos después me digan lo que yo quiero que me digan. ¿Se entiende? Entonces preparamos preguntas bien abiertas. Entonces, una primera decía cuáles eran los 5 principales factores que lo motivaban y qué valor tenían de importancia, de 1 poco a 5 mucho. Después le preguntamos cuáles eran los factores que los desmotivaban, y fíjense que nosotros acá le pusimos, lo desmotiva el espacio, porque si no, otra vez, le hacemos decir eso, ¿ok? Claro. Y finalmente, una escala para preguntarles si estaban desde muy desmotivados a muy motivados. Porque otra vez, ella parte del supuesto, o de la hipótesis de que la gente está desmotivada, y además por la razón que ella creía, ¿ok? Pero también tenemos que chequear si es verdad que estaban desmotivados. ¿Sí? Entonces directamente se lo preguntamos. ¿Estamos? Bien. Vuelvo a lo que estábamos antes. ¿Se ve de nuevo la planilla? Ahí sí. Sí, ahora sí. Entonces, ella lo que hizo con las encuestas, esperen que voy a ir, es tratar de poner las causas, ir clasificándolos, porque como la pregunta era abierta, la gente se expresaba libremente. Entonces ella tenía que encontrar cuáles eran los factores dentro de ese decir de la gente. La gente se expresaba nomás, y ella tenía que clasificarlos. Encontró, verde, en todo lo que ella analizó de las encuestas, eran 14, 28 factores. Te saqué uno, Alejandra, aprender otros puestos de trabajo, Sí. porque no tengo dato adentro. Ah, O estaba uy, a en ver. blanco, o te lo olvidaste, pero Uy, capaz que me lo olvidé. bueno, lo Bueno, saqué. voy a chequear no sé, si quiere ya está, lo sacamos. Igual si te No sé. olvidaste, te olvidaste de uno. O sea, debe haber Sí, sido una sola encuesta que tenía un solo número. sí, Con lo seguro. cual va a incidir muy poco en el resultado. Sí, ¿Está bien? Así está que bien. tampoco es grave. Pero lo saqué por ese dato, porque No, si no, la base de datos después no entiende que haya variables está bien. sin datos. Bien. Bueno, ella encontró a partir de la lectura de las encuestas 28 factores motivacionales, y los rosaditos encontró Un montón. 43 factores desmotivacionales. ¿Bien? Primera conclusión de esto, muy rápido, es normalmente siempre tenemos muchas más explicaciones de lo que no queremos o no nos gusta o nos desmotiva que poder expresar lo que nos gusta y nos motiva. Siempre tenemos más, no sé, más claro todo lo que no nos gusta que lo que nos gusta. Segunda conclusión, fíjense que estamos hablando de 14 encuestas. Y al nosotros no incidir sobre las respuestas, no diciéndoles nada, hemos encontrado 43 más 28, ¿sí? 71 factores distintos. Hay algunos que son muy parecidos, obviamente, pero al menos aparece todo esto. Lo cual significa, les pregunto, características de los recursos humanos. Somos todos diferentes. Tal cual. Entonces difícilmente vayamos a presuponer. ¿Ok? Lo único que le agregué, este dato no lo tenés, lo calculé yo, Alejandra,
int FM, acá abajo puse las referencias, significa intensidad de los factores motivacionales. Entonces, para explicarlo, la persona 1 eligió estos factores con intensidad 1, 2, 3, 4, 5, y lo que sea. Entonces lo único que hice es sumar esas intensidades. Entonces, si quisiéramos pensarlo de alguna manera, la persona 1 tiene un 15 puntos, 15 no sé qué, de nivel de intensidad de su motivación. 20 tiene la persona 2, 23, 25, 24, 20, bueno, saqué todo, la suma. ¿Bien? Y después hice exactamente lo mismo para la intensidad desmotivacional. Estaban todos los factores de la persona 1, y al final saqué la cuenta, en este caso coincide la intensidad de los factores desmotivacionales de la persona 1. 24, 20, cada uno con sus números. Y finalmente la última pregunta, ¿se acuerda que les preguntaban si estaban muy desmotivados o hasta muy motivados? ¿Sí? Bien. Si yo acá lo que hice, 0,6, es el promedio de los estados motivacionales. Entonces, primera hipótesis, Alejandra suponía, o presuponía, y es lo que estábamos tratando de chequear, de que la gente estaba desmotivada. ¿Bien? Sí. El número que nos da de media de todo el personal es que está 0,6 motivada, no desmotivada. ¿Está bien? Vuelvo a la encuesta. Quiere decir que está en casi 1, si yo lo redondeo me va a dar 1, quiere decir que el estado motivacional general del departamento, la dirección, es poco motivado, pero no están desmotivados como suponía Alejandro. ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Entonces acá tenemos una primera contestación a su hipótesis. Segunda hipótesis. Ella, ¿se acuerdan que les había dicho que suponía que los factores que hacían, primero que estaban desmotivados y después que estaban desmotivados por las condiciones laborales? Yo traté de identificar entre los factores que ella encontró cuáles tenían que ver con su hipótesis. Obviamente el factor 9 específicamente habla del espacio físico, con lo cual eso responde a su hipótesis. Son los que marqué en amarillo. El mobiliario también hace la misma cuestión de la forma en que están trabajando, la calefacción, el baño compartido con los usuarios, como negativos, ¿no? Sí. Y el mal estado de las instalaciones. Entre todos los factores que aparecieron, me parece que estos 5 son los que hacen a lo que ella planteaba como hipótesis. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué hice? Acá abajo, esperen que me fui, perdón, me tengo que ir a la otra, acá, son los 5 amarillos que están ahí. Agarré y sumé la incidencia, lo ven acá abajo, FD9, 18, 19, 20 y 39, que son los 5 factores. O sea, sumé 3, más 5, más 4, más 3, más 35. Y me fijé que me da 50. 50 es la intensidad que tiene la desmotivación por esos 5 factores. Y lo que hice es la relación respecto de todo. Hay 281 puntos de intensidad en desmotivación. Pues su hipótesis representa el 18% de la desmotivación. ¿Está bien? Bien, sí. Pero a su vez, esa desmotivación, acuérdense que está compensada porque hay 285 puntos de motivación. De motivación. Con lo cual hace que me dé más motivación que desmotivación. Que desmotivación. Con lo cual está siendo coherente lo que ellos han dicho en el estado motivacional y respecto de los factores.
Perdón, los del colorcito celeste que eran, me perdí. Factores motivacionales. Ah, las motivaciones. No hice el Ah, análisis acá porque ella lo que quería investigar era los factores que desmotivaban. está bien. ¿Sí? Lo único que me sirve es para la primera hipótesis de que ella decía de que estaban desmotivados, y a mí me está dando que en realidad están poco motivados, pero un cachito de motivación hay. Está bien. Claro. ¿Está bien? Bien. En valores absolutos o independientes, sí, el que ella dice, el que ella suponía, 35, es el valor más elevado. O sea, si yo lo analizo solo al factor, es el más elevado de todos, Ajá. claramente. Pero, obviamente, ese valor es un pedacito del total. Claro. ¿Bien? Y lo que Sí. puse en rojo, Alejandra, son otros factores que me pareció que seguían en nivel, fíjate, al 35. ¿Sí? 25, Sí. 13, 17, sumé todo lo que tuviera más de 10, ya me fijé, y después me fui a mirar cuáles ¿Qué eran los eran? factores que me daban eso, y los pinté en rojo. A ver cuáles Entonces, son. el segundo, falta de superiores con responsabilidad y criterio. ¿Bien? Sí. Yo a esto, yo hablo en criollo, digo todo Sí, lo sí, que sí. pienso. Mejor. Es mejor para Si yo entender. acá hiciera un análisis de si esos son, los que contestaron eso son jefes o subordinados, podría estar viendo a quién le están diciendo de que no tiene criterio. ¿Está bien? Ujú. En este caso, esperen que estoy tratando de ver toda la vez. No, dio en la casa. Va, yo porque ya sé, ¿no? Sí, sí, Eran todos superiores. bárbaro. Bueno, entonces están quejándose los superiores de sus superiores, Sí, exacto. como factor. Después, la Sí. imposibilidad de hacer carrera, Imposible. segundo, no, este era el cuarto. Cuarto. Primero era espacio físico, segundo, falta de responsabilidad de los superiores, tercero era bajo sueldo, Ah, está bien. Sí. y cuarto era imposibilidad de hacer carrera. Sí. ¿Bien? Bien. Yo esto anecdóticamente se los voy a mostrar. Con esto ya Alejandra tendría contestadas las dos preguntas que se hizo en su trabajo. ¿Está bien? Ujú. De hecho, yo se los muestro, a ver si lo encuentro. Les voy a mostrar lo que ella había puesto al inicio, cuando empezamos a pensarlo. Entonces ella dice que quería relacionar el problema de no contar con un ambiente laboral saludable y la motivación de los empleados. ¿Bien? Y por acá dice, pretendo saber si la situación que describo está influyendo de alguna manera en la motivación del personal. ¿Ok? Entonces, su pregunta era muy concreta. Y con eso la respondimos. ¿Estamos? Bien. Ujú. Yo, no obstante, le voy a mostrar otras cosas. Aguántenme un poquito. Fíjense que lo hice con Excel y alcanza y sobra para contestar esas preguntas. ¿Ok? Yo te voy a mandar, Alejandra, otros análisis porque te empiezan a surgir otras dudas cuando empezás a analizar eso. ¿Está bien? Sí. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar, en esta tabla tienen una relación entre puesto de trabajo, uno era si era administrativo o era jefatura, no, si era jefatura, y dos si Sí. era administrativo. Era Y administrativo. acá a la izquierda tienen todos, lo están viendo el cuadro, ¿no? Sí. 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 A la izquierda tienen todos los factores motivacionales en este caso. ¿Bien? Entonces, acá lo único que les está diciendo, o lo único no, le está diciendo un montón de cosas. El factor motivacional 1 para los jefes es 0. O sea, no, a los 4 o 5 eran, no me acuerdo cuántos eran, 4, 4. el factor 1 no les interesa. Solamente les interesa el factor 1 a los administrativos. Y a 2 de ellos en particular. Este es el número válido que dice acá. Si yo sumo las intensidades de esos 2, me da 5.
me da una media de 3. ¿Está bien? Sí. Bueno, y este cuadro me permite ver todos los factores motivacionales, uno por uno, clasificados por puesto, o sea, por jefatura o administrativo. ¿Está bien? Entonces yo puedo analizar en cada uno de los factores qué incidencia tiene. Acá tienen los porcentajes sobre el total. El factor 1 incide el 100% sobre empleados administrativos, mientras que el factor 3 incide 81%, ¿sí?, en los, ¿cómo se llama?, en los administrativos. De administrativos. ¿Está bien? Las dos columnas que tenés acá, Alejandra, una es el 85.7, es la incidencia en cantidad de casos, y el 81.5 es en la intensidad, o sea, están sumados. Ajá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí. O sea, acá en este caso tenés, en el factor 3, tenés un caso solamente le interesaba de los jefes, el factor 3, y 6 le interesaban de los administrativos. De los administrativos. Entonces el 85.7 es 6 dividido 6 más 1, 7. Más 1, 7. Y en este caso el 81.5 es 22 sobre 22 más 5, que es la Más suma 5. del otro. ¿Está bien? Sí. Bueno, y la media. Ahí tenés el cuadro, entonces tenés todos los factores por puesto. Acá abajo tenés todos los factores por sexo. ¿Qué factores le importan más a uno o a otro sexo? ¿Está bien? Sí. Con porcentajes y todo lo demás. Acá tenés todos los factores clasificados por las 3 edades, 3 categorías de edades. Uno, los más jóvenes, hasta 30 creo. 2 era de 31 a 45 y 3 más de 45. Sí. Los mismos factores analizados por edad. Y acá abajo tenés los mismos factores analizados por antigüedad. La antigüedad. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Ay, perdón. Se ha detenido la función de compartir. Ahora les voy a mostrar. Acá tienen lo mismo, pero para los factores desmotivacionales. Por puesto, por sexo, por edad Y por antigüedad. y por antigüedad, que son las 4 datos biográficos que en esa encuesta en particular solicitamos. ¿Ok? Sí. Y además te voy a mandar, ahora ven unos gráficos. Sí. Bueno, acá tenés unos gráficos que te vinculan. Arriba tenés antigüedad, entonces antigüedad 1, 2 y 3, o sea, hasta 30, de 30 a 45, de más de 45. Y de este lado tenemos puestos, 1, jefatura, 2, administrativos. ¿Está bien? Y Sí. al interior, entonces, de esos cuadrantes dice, las personas de antigüedad mayor a, antigüedad era más de 10 Antigüedad. años. Sí. Sí, Más eran de 11 años o más. Las personas que tienen más de 10 años y que son jefes, porque están en el 1, tienen estos factores de motivación en esta cantidad. Sí. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Las personas de antigüedad entre 5 y 10 años, estos son los factores, o la cantidad, la intensidad que tienen los factores de desmotivación en este caso. ¿Bien? Sí. Acá tienen lo mismo, por edad y puesto, ¿sí? La edad y si es jefe o administrativo, y tienen por género. Género, 1 femenino, 2 masculino, y si son administrativos o jefes. Son todas mujeres las jefas en esa dirección. Sí. ¿Bien? Por ejemplo, si no, tendría que aparecer alguien acá. Por eso es que Sí. lo digo. ¿Sí? Sí, sí. Fíjense, a ojos vista nomás, la cantidad de factores que tienen, en general,
las mujeres, la cantidad de factores bastante menor que tienen los hombres. ¿Está bien? Sí. Ujú. En términos de ustedes, de las mujeres, somos más básicos. Sí, es cierto. ¿Lo has escuchado, Cristian? ¿Está bien? Bueno, acá tienen estos gráficos con los factores, como les decía, desmotivacionales, y tenés un gráfico igual, donde aparecen los motivacionales, donde vas a volver a ver que los hombres tienen menos factores motivacionales que las mujeres, y en cuanto a la edad, mientras más chico, más factores motivacionales y más factores desmotivacionales. A medida que vamos creciendo, lo mismo que con la antigüedad, empezamos a tener menos variedad y concretamos un poco más las cosas. Lo van a ver en todos los gráficos. ¿Está bien? Sí. Bueno, conclusión. En el caso de Alejandra, las preguntas ya están respondidas, insisto, con el Excel inicial. Sí. No obstante, yo te doy toda esta información que surge de la encuesta que hiciste, ¿no? Sí, sí, sí. Vos ahí podrías relacionar y ver distintas teorías de motivación, podés hacer un montón de cuestiones, pero te va a ayudar a pensar más cosas. Ujú. ¿Ok? Sí. Acá lo que habría que hacer, o para terminarlo, es hacer un informecito donde se pone justamente cuáles eran tus dudas. Ahora sí ya tenés que tratar de redactarlo, no borrador, sino para que quede. Ajá. Donde se ponen primero el análisis de datos, que son las tablas y los cálculos, y después se ponen las conclusiones. Y como anexo se pueden poner todas las tablas. Todas las tablas y todo lo La demás. encuesta seguro tiene que estar, Sí. no las encuestas, sino el modelo de encuesta. Ah, está bien. ¿Sí? Para que quien lea entienda qué se estaba preguntando. Te estaba preguntando, claro. ¿Está bien? Ujú. Bueno, y las conclusiones, no mucho más. Está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. ¿Preguntas, chicos, o alguien que quiera aclarar o decir algo al respecto? ¿No? No, Bueno. no. ¿Seguimos con otro? Bueno, ¿Quién quiere? Si el quieren, mío si quieren, no está tan avanzado. ¿Paola? Sí. Bueno. A ver, Jani. Y aclaro que quedan 5 minutos, nada más digo por las dudas. Ah, bueno. Pero arrancamos, por supuesto, no hay problema. Bueno, Paola me ayuda. En el caso de Paola, yo primero les comparto, para que recuerden cuál era la encuesta de Paola. No sé si la ven, espero que sí. Paola, ¿se ve? Sí, sí. Ah, ok. Sí, sí. Paola, bueno, un poco su inquietud, su interés con este tema, estaba asociado a identificar cuáles eran las necesidades laborales insatisfechas de la organización en la que trabaja, ¿sí? Pero bueno, esto de relevar las necesidades laborales insatisfechas de las personas de esa oficina, partía ella de una hipótesis de que su grado de insatisfacción en general era muy alto, ¿sí? Entonces, bueno, esa era parte de su hipótesis, que el grado de insatisfacción era alto y en consecuencia ella quería saber cuáles eran las necesidades laborales que se encontraban insatisfechas. Y en esa línea también de pensamiento, otra preocupación que tenía Paola era, bueno, cómo tratar de estructurar dos preguntas para tratar de reunir información respecto de la identificación por parte de los individuos de necesidades laborales insatisfechas que estén más directamente o estrechamente vinculadas con su puesto, con su tarea, de otras necesidades laborales que sabe que también están insatisfechas y que no están tan directamente vinculadas con el puesto. En particular a ella le preocupaba toda la situación, digamos, contextual que todos conocemos del servicio judicial y del empleo público en general de la provincia. Entonces, bueno, le preocupaba cómo tratar de separar para que no esté totalmente invadida las respuestas por esta situación contextual que todos conocemos. No sé si más o menos hasta ahí, Paola, ¿estás de acuerdo con lo que comenté? Sí.
Sí, perfecto, sí, sí, Ok. se entiende. Entonces, bueno, un poco la estructura de la encuesta, bueno, también los datos biográficos, le agregamos el tema de formación respecto del anterior. Había una primera estructura, de preguntas que justamente le pedíamos a cada persona que califique cómo se encontraba hoy respecto de la satisfacción o la insatisfacción, con esta escala que ven ahí, desde muy insatisfecho a muy satisfecho. Y después les pedíamos 2 preguntas más. La segunda, decíamos, bueno, esto de que identifiquen cuáles son las necesidades laborales de su puesto que están insatisfechas, que las trate de describir, eran abiertas, como verán, y que califique ese grado de insatisfacción. Define la necesidad laboral insatisfecha y que califique su insatisfacción. También con una escala, como muy poco insatisfechas o muy insatisfechas. Y lo mismo, para terminar, con esas otras necesidades que les decíamos recién, otras necesidades que también encuentra insatisfechas, pero que no están vinculadas directamente con su puesto y su tarea. Otra vez lo mismo, que las trate de identificar de manera abierta y que las califique. Cuán insatisfechas están. ¿Está bien? ¿Puedo Bueno, hacer una aclaración? sí, perdón. Lo que pareciera que es lo mismo no lo es entre lo que se preguntó en el caso de Alejandra con el de Paola. Esta encuesta está claramente basada en el modelo teórico de Maslow o de Herbert, ¿sí? Sí. Porque estamos atacando directamente a necesidades. ¿Se entiende? Mientras que en el de Alejandra, las palabras utilizadas son mucho más abiertas, con lo cual da lugar a interpretaciones desde otros modelos teóricos, como puede ser el de expectativas o el de metas, ¿está bien? O el de desarrollo, de lo que sea. Bien. ¿Sí? Entonces, en el fondo, hay una mirada distinta, porque así lo pensó Paola, ¿sí? Y así lo había pensado, o lo había pensado Alejandra de otro lugar. No es casual, digo, las palabras sean unas u otras. Hay una concepción paradigmática en ellas que las lleva a pensar de una manera u otra. ¿Se entiende? Sí. Nada, esa aclaración quería hacer, porque no es lo mismo una cosa que otra. Bueno. Sí, sí, no, y está bien, es válido porque yo no lo dije y es cierto, cuando Paola empezó a pensarlo, ella misma me planteaba, no quiero saber cuáles son las necesidades que están insatisfechas, de hecho habíamos hablado de Maslow, de Herbert, como para poder vincular. Bueno, se está por cortar, así que si les parece, ya que vimos esta parte, cortamos y nos encontramos en el otro para ver la base. Bueno, les habíamos compartido entonces con Paola la encuesta recién, y bueno, Paola hoy terminó de cargar los datos en una planilla Excel que le había enviado, así que les voy a mostrar por lo menos para que vean la estructura general, porque no la pude terminar de procesar, y de hecho no lo pudimos charlar todavía con Paola, ya estuvo trabajando en terminar las encuestas y poder cargarlas. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve? Sí. Bueno, Sí. bárbaro. Bueno, nada, en el caso de Paola, ella pudo llevar adelante 15 encuestas, bueno, tipificando ahí, dependiendo, bueno, si es personal administrativo jerárquico también, bueno, tabuladas por sexo, edad, antigüedad laboral, nivel de formación máximo alcanzado. Estos eran los datos biográficos. Sí, perdón, ¿alguien habló? No, no. Oh, perdón. Bueno, les decía que, bueno, como recién también Daniel explicaba, estos fueron los datos biográficos de esta encuesta. Yo particularmente analizando también, digamos, en el caso, por ejemplo, de la antigüedad laboral, los datos que aparecían, digamos, los extremos y las variaciones, definí otra escala, ¿sí? En cuanto a antigüedad laboral, ¿sí? En mi caso hice hasta 5 años, entre 5 y 10, 10 y 15 y más de 15, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo que la edad. Hice otra construcción de la escala. Bueno, y Bien. obviamente hay algunos datos ahí que aparecen, bueno, la proporción en sexo, la proporción en edad, en edad de las personas, básicamente ahí tiene más de la media, del promedio son personas entre 35 y 45 años,
en el caso de la antigüedad laboral, también como un poco para caracterizar la población sobre la cual se hizo el análisis. Fíjense, hay un 48% son personas con más de 15 años de antigüedad, por ejemplo, ¿no? Bueno, algunos datos característicos que obviamente después se pueden utilizar para hacer los cruces de datos que Daniel mostraba recién, por ejemplo, con el trabajo de Alejandra, ¿sí? Pero bueno, estaba recién haciendo una construcción simplemente de caracterización, ni siquiera de cruces de datos. Bueno, y les decía, pasando por la parte biográfica, Paola ¿Me das partía... un segundo, Janina? Sí, perdón. No, pues me di cuenta, Alejandra, nos falta esto que han hecho Paola y Janina, sacar los porcentajes de los datos biográficos. Yo no lo hice. Ah, está bien. Nos falta eso. Bueno. Nada más, perdón. Sí, sí, obviamente, porque esto es lo primero que es lo descriptivo, ¿sí? Nosotros nos falta hacer todo el otro trabajo que Daniel mostraba de tomar los datos ahora y empezar a jugar con ellos y hacer algunos cruces de información y algunas conclusiones en función de estas características, tomando una o más de estas características. Yo acá meramente estaba recién armando la base y haciendo alguna descripción, nada más que eso. Pero que es importante también y nos da información. Bueno, y nada, les decía que la primera pregunta, que es esta, la de la columna G, que Paola se había planteado, tenía que ver con medir o que las personas califiquen su grado de insatisfacción o satisfacción laboral, ¿sí? La pregunta era cómo era hoy su estado de satisfacción o insatisfacción, perdón, de sus necesidades laborales, así textual. Y bueno, a mi criterio por lo menos, no sé, ahora Paola lo va a ver, a mi criterio y para mi sorpresa por lo menos, les voy a mostrar a ver si yo tenía un gráfico, ahí están las calificaciones, ¿ven? -3, 0, -3, de cada uno. Yo creo que había llegado a hacer un grafiquito acá, ahí lo ven, esperen que me corrí. Este grafiquito de acá, ¿lo ven ahí? Que dice grado de insatisfacción, satisfacción, ahí está la escala, del -5 al 5, ¿sí? ¿Se acuerdan? -5 era muy insatisfecho y 5 muy satisfecho, ¿sí? Bueno, y fíjense, obviamente hay insatisfacción, ¿sí? Pero me parece que tenemos más del otro lado, en una primera... Polarizado. Sí, además... Está polarizado. Tal cual, sí. Así que bueno, nada, les repito que los estaba sacando hace un rato antes de entrar a la reunión, a nuestra clase. Pero en principio esto, que es una primera conclusión de la primera pregunta de Paola, da una información muy interesante respecto a su propia percepción, ¿no? Como miembro de este grupo de trabajo y que obviamente comparte estas circunstancias, ¿está bien? Así que bueno, nada, esto como algo muy, muy elemental. Y después, solo para mostrarles y compartir, porque no pudimos avanzar más en el análisis, lo que hizo después Paola fue tomar a cada sujeto, no sé, el sujeto 1, y bueno, cargó acá, descriptivo, tal cual como estaba en la encuesta, cuál era, en este caso, este primer bloque que ven todo pintadito de amarillo, me voy a correr para allá, son las necesidades laborales del puesto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y después, todo el bloque que sigue para allá, pintadito de verde, son otras necesidades laborales. Eran las otras dos preguntas. Bueno, sobre este primer punto... Janina. Sí, dale. Sí, lo que quería aclarar, que me encontré con algunas encuestas que pusieron lo que tenía que ir en el C, o sea, necesidades que no eran del puesto, las pusieron en el B. Sí, que están al revés, invertidas. No, o sea, yo les expliqué, pero bueno, yo lo copié tal cual, ellos me lo dieron, pero al ir pasando, me encontré con eso. No sé si es que no interpretaron bien, o no sé. Pero, por ejemplo, no sé, decían lo de la calefacción, vendría a ser en el C, entiendo yo. Y algunos lo pusieron en el B. Sí, es que claramente, bueno, eso lo habíamos charlado, y bueno, yo también se lo compartí a Daniel para que me dé su opinión. Hay algunos aspectos, como bueno, este que vos planteás, ¿no? Y de hecho aparece mucho el tema de
los Sí. recursos en general, ¿no? Que se quejan del frío, Sí. del ambiente, del O lo del espacio, sueldo, lo del pago también también. aparecía en el B y en el C también. Sí, sí, pero a ver, lo que quería decir es que, a ver, claramente hay algunos elementos como esto, la cuestión física, llamar infraestructura, Sí. en general, para ponerle una categoría, que es difícil en realidad hacer la distinción entre hasta dónde los límites de mi puesto y qué es una necesidad general, ¿sí? Entonces, a ver, Claro. ellos lo pusieron como lo entendieron, ¿sí? Tal cual, sí, Digo, me parece que yo ahora los dejaría así como están en una primera instancia, ahora los Bien. dejo estar bien, ¿no? Desde ya. Y después sí, la otra cosa que por lo menos a mí me pareció buena, de lo que empecé a ver, es que esa preocupación que tenía Paola de que no esté todo, insisto, mezclado y contaminado por la situación contextual, por suerte no fue tan así. De hecho, si bien eso aparece, y aparece más en las otras necesidades laborales que no son del puesto, en las necesidades laborales del puesto aparecen un montón de otras cosas, mayoritariamente por afuera del lío del sueldo, ¿sí? Con lo cual ahí Tal también, cual, sí, se puede visualizar bien. exacto, exacto, ahí hay una riqueza, digamos, en la información que me parece que puede estar interesante para tu análisis, porque por suerte eso se vio, digamos, eso aparecieron un montón de otras cosas. Y nada, un poco para terminar y contarles, lo que ven acá, donde estoy parada con el cursor, es el relato escrito textual que Paola cargó de cada una de las personas encuestadas. Y lo que están viendo ahí al ladito, esas columnas pintadas en verde, es lo que Daniel dijo que Alejandra hizo. Bueno, yo estaba tratando de hacer, en realidad terminé de hacer una suerte de construcción de categorías de esas expresiones de los encuestados, ¿sí? Para tratar de después encontrar esas necesidades laborales insatisfechas, tanto del puesto como de otras necesidades, y generar recurrencia en esas categorías, ¿sí? Entonces, bueno, verán que hay muchas cuestiones que, como les decía, tienen que ver, en principio, ¿no? Les cuento lo que pudimos ver hasta recién, con recursos propios de la tarea, ya sea con condiciones de seguridad, de limpieza, de higiene, cuestiones de calefacción, de ventilación, de que le falta pintura, de que es frío, que le falta la computadora, hay muchas de todas esas cosas, pero después hay todo un fuerte componente vinculado con el puesto en sí, con las tareas de su labor, con la delimitación de los límites, de las responsabilidades, y después aparece mucho también todo lo que tiene que ver con la conducción, ¿sí? Yo lo llamé conducción para resumirlo, después tengo que reverlo, pero bueno, mucho tiene que ver con el rol de las jefaturas en cómo organiza las tareas, cómo garantiza o promueve o propicia la mejor comunicación, todo más que nada vinculado con organización del trabajo, pero puesto en cabeza de los jefes y eso como una necesidad no cubierta. Pero bueno, nada, un poco para resumirles, por lo menos creo hasta ahí tengo un poco yo para contar. No sé, Paola, si querés contar algo más, o Daniel, si me querés ayudar con algo más que consideres que pueda decir hasta ahora. Sí, yo algunos aportes. Dale, Paola. No, simplemente eso que la preocupación esa de mezclar el tema de la falta de pago con las necesidades se pudo reflejar bien, eso me sorprendió porque apareció, como dijo Janina, pero se puede diferenciar tranquilamente. Así que, nada, eso. Yo, opiniones o aportes, me parece que en una segunda instancia, esto que empezaron a hacer de la elaboración de las categorías de cada una de las respuestas, es lo que hay que hacer. Para mí tendrían que ponerlo en columnas, cada categoría, y respecto de la mezcla de si son del puesto o no, obviamente las interpretaciones, esto lo vimos en comunicación, las interpretaciones de las personas son también todas distintas. Entonces lo que para uno va en una categoría, para otro va en otra. Lo que nosotros después en este segundo análisis lo que tenemos que definir es
qué van a poner en un lado y qué van a poner en el otro. Y por más que la persona la haya puesto de un lado, ustedes ubíquenla en el lugar que conceptualmente la definan. ¿Está bien? Está Porque bien. si no, después al hacer el análisis con manzana. Está ¿Está bien. bien? Entonces, una vez que hagan las categorías, independientemente de dónde la haya puesto la persona. Está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Otra cosa que se me ocurre, ahí, Janina, ¿podés mostrar de nuevo la frecuencia de los estados motivacionales? El gráfico. ¿Ahí se ve? ¿Lo está Eso, viendo? sí. Sí. Bueno, obviamente ahí, por un lado, lo que va a haber que hacer es sacar la media, para ver en qué va, en qué número da. Va a 0,66 dar da. arriba, va a andar cerca del 2, me parece. No, Pero me bueno, parece por ahí. La podés sacar en un segundo, lo tenés arriba. 0,66 me da, ¿eh? Pero con esta recurrencia, con estos números, no sé. Entonces a lo mejor le erré. Ahora la vuelvo a sacar. Bueno, yo lo vi al 0,66, pero cuando vi las frecuencias, dudé de que ese fuera el número. Sí, sí, puede que le haya errado. Pero las frecuencias están correctas. Esto que ven ahí sí está bien, eso seguro. Bueno, Bien. digo, por un lado la media, y lo otro que me parece que estaría bastante interesante es hacer el análisis por polarización. Suponete, mostrame ahora la tabla, por favor. Sacando la parte del grado de satisfacción e insatisfacción. Acá está. Me parece que podrían agrupar o hacer el análisis, o sea, armar una columna y poner estado de insatisfacción y, de desmotivación y estado de motivación. ¿Está bien? Para que después, cuando hagan el análisis de las necesidades, vean si hay algunas necesidades que son más frecuentes en quienes expresan un estado motivacional negativo de aquellos que expresan un estado motivacional positivo. Está bien. Sí, ¿Se entendió? sí, creo que sí, sí. Sí, sí. Porque al estar polarizado me parece que podría aparecer alguna sorpresa. Bueno. Y estoy tirando, si quieren ya les digo la hipótesis de la sorpresa. Sí, ahora A sí. ver. Nada, se me ocurre que a lo mejor no sé si no se alcanza a ver en esta polarización la diferencia entre las necesidades deficitarias y por desarrollo de Maslow. Que la gente que está insatisfecha en general tiende a tener necesidades deficitarias en términos de Maslow, Sí. mientras que los que están satisfechos tienden a tener necesidades de desarrollo. Es un supuesto sin haber visto nada. Ah, puede ser, sí. Porque me llama mucho la atención la polarización, por eso. Está bien. Sí, sí, Es te más, sigo. yo trabajaría solamente los 7 casos de 3 y 4 Sí, y los acá. 5 casos de -3 y -4. Sí, Los otros están en el medio, no tal cual. Pero me ver parece. estos dos y estos dos. Sí, no sé, se me ocurre. Qué sé yo. Sí, 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 los 3, 4, Bueno. tanto el positivo como el negativo. Pero ya le digo, primero hay que categorizar y poner en columnas y poner los números para poder hacer los cálculos. Sí, Bueno. ¿Está bien? sí, sí, nos está faltando eso, tal cual. Bueno, yo de mi A parte ver, no mucho los más. análisis son infinitos los que se pueden hacer, ¿eh? Uno puede seguir analizando eternamente. Pero bueno, en algún punto hay que cortarlo. Pero esto me llama mucho la atención, el dato. Sí, sí, a mí también. Así que, insisto, igual la riqueza que tiene ahí de la información que aparece
con los 5 tipos de necesidades laborales por el puesto, más las otras 5 de las otras necesidades laborales, hay de todo. Así que está... Sí, hay una mezcla de todo. Sí, sí, muy, muy interesante todo lo que sale ahí. Después hay que obviamente también evaluar el grado de insatisfacción de cada una. Bueno, ni hablar. Esto que Daniel tiraba recién de analizar esas necesidades vinculadas con los estados generales de insatisfacción. Bueno, ni hablar cuando crucemos con los datos biográficos también. Bueno, hay mucho para analizar. Está muy bueno. Bueno. Dejo de compartir. Igual acuérdense que lo importante es contestar la pregunta, o las preguntas que se hicieron. Sí, sí. Sí, en el caso de Después Paola... uno puede sacar más información, pero claro, como mínimo tiene que contestar lo que se preguntó. Bien, sí, en el caso de... Claro, yo lo que notaba, noto es... Dale. Están insatisfechos, quería saber, esa era la duda, que yo, según mi percepción, era que estaban insatisfechos, pero quería saber cuáles eran los motivos. Sí. Bien. No, por lo que entendí, primero había insatisfacción o desmotivación. ¿Sí? Claro. Bueno, eso ya te fue contestado rotundamente, creo. Que Sí. no es lo normal, no es lo general. ¿Bien? Y ahora sí te queda ver las mezclas de las necesidades que llevan a ese estado. Bien. Bueno, seguiremos. Bárbaro. ¿Alguien que quiera decir algo o aportar respecto de esto? ¿Nones? Bueno, ¿quién sigue? Si querés, Daniel, eso iba a plantear. Bueno. Quería que continuáramos con Cristian. Bueno, dale. Bueno, Cristian, ¿te parece que arranque yo? Porque el análisis estadístico se lo compartía a Cristian, así que podemos hablarlo juntos, si le parece. ¿Lo vas a poner en pantalla? Sí, tal cual. Ya mismo. Primero, para refrescar un poco, lo que había planteado Cristian en el trabajo era que, bueno, en el área de fiscalización de la municipalidad, de la parte de rentas, se habían llevado a cabo varios intentos de mejorar y motivar al personal, ya sea mejorando el espacio físico, con incentivos remunerativos, pero que lo que él notaba era que había una falta de interés generalizado. Entonces, como alcance y objetivo que planteó en el trabajo, lo que le interesaba a él era ver las razones de la disminución del esfuerzo humano, incorporando al estudio el desarrollo de las potencialidades, y también conocer las necesidades insatisfechas a nivel individual, ¿sí? Eso por una parte. Entonces, si querés agregar algo, Cristian, respecto a esto. No, básicamente es eso, pero fundamentalmente tratar de indagar qué es lo que pasó o qué es lo que, digamos, la hipótesis por ahí no está explícita, por ahí la puedo agregar, pero creo que más arribita había puesto algo, de que el esfuerzo humano había disminuido, esa era la primera hipótesis. Entonces quería conocer un poquito por qué había pasado, si ese esfuerzo, esa disminución del esfuerzo humano se debía a causas de, justamente como decía Daniel, de necesidades insatisfechas o falta de un desarrollo de potencialidades. Un poquito indagar en eso, porque la mayoría son o profesionales o estudiantes muy avanzados en la carrera de contador o de ciencias económicas, incluso hay algún abogado. Entonces, conocer un poquito más respecto de eso. Bien, buenísimo. Y bueno, ¿Puedo Cristian agregar algo de eso? Sí. Lo que se plantea Cristian, en esta primera instancia, de la evolución, esto quiere decir que esta suposición o hipótesis de que había disminuido, la única manera de constatar es si tuviéramos los datos antes de que disminuyera. Claro, sí. Entonces cierto. no podemos
esa evolución no la vamos a poder constatar. Lo que vamos a poder constatar es el estado actual, y vos Sí. en el futuro, con Hacerlo acciones, otra vez. podés volver a hacerlo para ver si la modificación de determinadas cosas impacta positivo o negativamente. Sí, Pero seguro, obviamente buenísimo. sin el dato anterior no podés, porque estarías suponiendo lo que vos suponés, nada más. Es tu percepción. Claro. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Bien. Bueno, acá están viendo las encuestas que llevó a cabo Cristian. También son bastante, digamos, abiertas, porque la idea era poder obtener información. Sí, se preguntó en un primer momento en qué grado se encuentra motivado o desmotivado en el ámbito laboral, qué tipo de tareas son las preferidas y por qué, en qué grado se encuentran satisfechas o insatisfechas las necesidades laborales y cuáles son esas necesidades insatisfechas vinculadas con el puesto y las que no están vinculadas directamente con el puesto y la tarea. ¿Sí? ¿Hacer otra aclaración Inicialmente, más? sí. Fíjense, chicos, que en esta encuesta la medición de la motivación, ¿sí? Está planteada con otra escala, ¿sí? Tienen menor grado de sensibilidad en cuanto a las variaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Nada. Detallecito, pero otra vez, cada cosa hay que tenerla en cuenta. Y fíjense que incluyen como una variable que le interesa conocer la condición laboral. ¿Está bien? Sí, Contratado, planta permanente no jerárquico, planta permanente a nivel jerárquico. está bien. Bien. Ahora dejo de compartir esto. En total, se llevaron a cabo 7 encuestas. Corregime, Cristian, eran 12, ¿no es cierto?, las encuestas inicialmente. Son 12 personas trabajando en fiscalización, pero Ujú. tengo 3 que no están yendo por razones de, bueno, de que son de grupo de riesgo y 9 son las que pude entregar y, bueno, 7 tuve respuestas positivas. Bien. Bueno, en total tenemos entonces 7 encuestas. Como verán, mi manejo de Excel es mucho más rudimentario. Así que en un primer momento también puse género, edad, antigüedad, formación, condición laboral, el grado de motivación y desmotivación, ¿sí? Las tareas preferidas. Esta parte de análisis es más de tipo cualitativo, que resta aún por hacer. El grado de satisfacción y insatisfacción de necesidades laborales, y también nos encontramos con que, bueno, obviamente cada encuestado expresó su necesidad laboral como lo que pensaba, y lo que yo hice fue ponerle colores para después en una segunda instancia poder hacer las categorías en esta pestaña, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Y obviamente la escala que eligieron. Bueno, acá están las sumatorias y lo puse en los gráficos, que fue lo que compartí con Cristian. Acá podemos ver las estadísticas según el género, la formación, la edad, la antigüedad, la comparación entre antigüedad y motivación. Sí, no sé si, Cristian, vos lo pudiste, ayer más o menos estuvimos hablándolo, pero no sé si pudiste verlos en detalle. Si querés comentarlos vos, Sí, los comento yo, como vos quieras. sí, no tengo problema. Bueno, Lo vamos sí, comentando juntos. el que no pude ver mucho es el de hoy Ujú, porque salí de trabajar cerca de las 5 y ya no pude. está bien. Pero sí, eh, incluso hasta teníamos una duda, yo tenía una duda, la planteo, bueno, igual todavía cuando lleguemos a esa parte, pero Sí, sí, sí. la de las cantidades. La de las cantidades, tal cual. Bueno, como verán, arrancamos entonces con género. Tenemos
la mayoría de los encuestados es de sexo masculino. La formación también es importante destacarla porque No, son... son mujeres. A ver. Sí, perdón. Perdón, femenino. Femenino. Estaba mirando el otro, estaba mirando, sí. La formación es importante, a mí también me llamó la atención, que son todos universitarios incompletos o universitarios completos. Con respecto a la antigüedad, sí, que es lo que estamos viendo acá, también hay una variedad importante. Yo la escala la planteé entre 5, menor a 5, entre 5 y 15 y mayor a 15. ¿Puedo hacer una pregunta nada más? Sí. Sí. Paola, en el caso de lo que vos encuestaste, el grado Sí. de formación universitaria que tienen, Incompleto, universidad incompleta. o sea, ¿se asemeja a este Sí, tipo se de asemeja al de los clasificación? chicos. Sí, sí, sí. Sí, Bien. Todos son Bárbaro. universitarios incompletos o completos. Sí. sí. Bien. No, no era para comparar una con otra, pero Ujú. son similares, así que Sí, Sí, sí. sí. bárbaro. Si avanzamos con la pregunta si se encontraban motivados o desmotivados, también llamó la atención porque hay un 57% que está motivado, un 2% que está poco motivado y un 14% que está muy motivado. Sí, a mí me sorprendió también eso. No esperaba esa respuesta. Ujú. Espero que haya sido con total sinceridad, pues también en el caso mío, como yo soy jefe de ellos, les planteé que por favor sean completamente sinceros, porque yo lo que necesitaba era una sinceridad Ujú. completa en esto, porque no los iba a evaluar a ellos, ni mucho menos. Al contrario, Ok. hasta fue anónimos. Yo sabía cuando me las entregaban, pero le hice que todos me las envíen por mail todas juntas, así yo no podía saber quién era cada uno. Está bien. Pero sí, me sorprendió eso. Después una aclaración respecto al nivel universitario también, porque esto tiene una explicación. Para ingresar al área de rentas, necesariamente tiene que tener un nivel universitario elevado. No tiene que estar en cuarto año de la carrera de ciencias económicas o ser profesional. Por eso es que esa característica Ah, se da. ujú. Ah, interesante, no sabía. Em, Bien, y con respecto también a si las necesidades laborales estaban satisfechas, muy satisfechas, también ah, a mí me llamó la atención porque, como verán, el 43% está satisfechas y el 57% está poco satisfechas, ¿sí? Después, el resto de las opciones no fueron elegidas ninguna. No están, digamos, no tenemos los dos extremos, ni de muy satisfechas ni muy insatisfechas, sino que como que nos encontramos en el medio, en un término medio. No se da la Sí. polarización que sí se da en Claro, el de Paola. tal cual. Y si comparamos la antigüedad y motivación, vemos que menor a 5 años está entre poco motivado y muy motivado, entre 5 y 15 años coinciden que las dos personas están motivadas, y mayor a 15 años muy motivado, perdón. O sea que los que tienen menos antigüedad son los que presentaron poco motivado. ¿Sí? Ujú. Qué bárbaro eso también, ¿eh? Es un Sí, área profesional. Sí, sí, ya sé. Sí, puede ser por ahí. Y bueno, Bueno, estoy pensando y hablando en Eh, voz alta. Está muy bien, Está está muy está bien. 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 Perdón, perdón. Si comparamos la motivación y la satisfacción de las necesidades laborales, vemos que, bueno, acá está, poco motivado, que fue lo que respondieron con respecto a la satisfacción de necesidades. Poco satisfechas y satisfechas. El personal que respondió que está motivado, también poco satisfechas y satisfechas. Y el muy motivado, poco satisfechas. Esto también me llamó la atención, porque Ujú. por un lado presenta, o sea, dice que está muy motivado, pero que las necesidades están poco satisfechas. Sí, sí. Sí, a mí cuando iba volcando las respuestas, digo, ¿y esto cómo lo explico? Porque, pero bueno, son sensaciones, ¿no? Que también, entonces, bueno, los volqué No, así. a ver, Cristian, lo que pareciera, te digo lo primero que se me ocurre, lo que Sí, pareciera que la insatisfacción corre por un carril distinto de la motivación.
¿Qué quiero decir con esto? Estoy insatisfecho porque no cobro lo suficiente. No obstante, yo no dependo solamente de eso para estar motivado. Sí, ¿Se está entiende? bueno sí. Si yo tuviera un tipo de personas donde la motivación solamente depende del grado de sueldo, entonces coincidirían. Ujú. Está Más bien. o menos ese es el pensamiento que podrías analizar. Sí. Si avanzamos con respecto a las necesidades insatisfechas, las categorías que armé fueron burocracia administrativa, porque también lo que me encontré que seguramente Cristian también lo debe haber visto, es que cuando preguntabas por necesidades insatisfechas, no era fácil, digamos, identificar la necesidad, sino que eran comentarios generalizados. ¿Sí? Sí, y oraciones muy largas que en algunos No sé casos. si, Sí. claro, y que por ahí no terminaban de cerrar la idea. Pero bueno, lo que yo vi es que hablaban sobre una insatisfacción respecto a la burocracia administrativa, ¿sí? Que hay muchos pasos innecesarios y lentitud, digamos, en los procedimientos. Después, remuneración acorde o desvalorización profesional. En otros entraban diferentes cosas que por ahí no hacían referencia, eran muy generales, que no entraban en ninguna categoría, pero tampoco sumaban como para hacer una, y tampoco eran relevantes, creo yo. Sí, muchos comentaron la superposición de tareas, el espacio físico también fue reiterativo, estabilidad laboral, el tema de la rotación y la comunicación. Eso con respecto al puesto. Eh, a mí también me pasó que hacían referencias a cosas que eran del puesto pero que no tenían que ver con el puesto, lo mismo que comentó Janina recién, Uh-huh. ¿sí? Pero bueno, yo lo dejé así, no lo toqué. Bueno, lo mismo que le dije a Janina, van a tener que Sí, pasarlos de un lado al otro. sí, sí. Y necesidades insatisfechas con respecto al puesto agrupadas, ¿sí? Los totales, y las necesidades insatisfechas que no tienen que ver con el puesto. No, por ejemplo, ¿no? Acá también se vuelve a hacer referencia a la comunicación como en la anterior, la formación, ascenso, carrera, también escasez de recursos humanos capacitados y recursos materiales. O sea, son bastante similares, por Uh-huh. eso, pues yo no las separé, las dejé así, por eso. Bien. Y bueno, y después agrupadas. ¿Sí? Hay una, que acá viene la pregunta que seguramente va a hacer Cristian. ¿Querés hacerla, Cristian? Bueno, pero puedes compartir la parte del cuadro donde están agrupadas, el de base copia, ¿no? ¿Es el nombre? ¿Puede ser? Sí, ¿O no es ese? no, la de los gráficos. Lo que pasa es que lo único que hice fue copiar los gráficos y ponerlos solamente en la última pestaña. Acá, por ejemplo, en estas necesidades insatisfechas del puesto y que están agrupadas. ¿Las podés ver ahí? Sí, pero yo decía de dónde salen los datos, que es de la planilla que se llama base Ah, copia, bien. donde Sí, acá. están agrupadas. Base copia. La consulta era, por ejemplo, en la encuesta 1, Sí, cuando clasificamos la necesidad laboral número 2, alcanza a ver, se puede ver, en la encuesta 1, la necesidad laboral 2, acá. que está en Remuneración. verde, Sí. remuneración acorde y desvalorización profesional, esa era una categoría Uh-huh. que esta persona separó en dos necesidades, pero la misma categoría. Entonces quedó en la necesidad 2 y en la 4. Como queda repetida, porque hablan al mismo tema, Sí, sí. con lo cual están encuadrados en la misma categoría. Claro. Ahora, mi consulta es, ¿va 2 veces, es contado esa categoría, o 3 en el caso que fuera, o va una sola? Yo dos cosas te digo de esto que se me ocurren. Primero, burocracia administrativa no necesariamente, a lo mejor para la persona es lo mismo que superposición de tareas, ¿eh? Porque a lo mejor está pensando como burocracia muchos pasos
sucesivos, y superposición es que más de uno hace la misma tarea. Sí, claro. ¿Está bien? Pero bueno, es mi interpretación, ¿eh? Suponiendo que fuera la misma cosa, ¿sí? Esto lo tenés que resolver. Cuando hagan investigación, hay un montón de cosas que van a tener que tomar una posición, ¿bien? Mi recomendación es, si están seguros que están hablando de lo mismo, adelante. Ante la duda, si no les complica demasiado en 22 millones de categorías, sepárenlo. Obviamente, si uno tiene que abrir demasiadas categorías, no tiene sentido. ¿Ok? Bien. No hay reglas, simplemente decir con un criterio de prudencia, si quieren, de alguna manera, para no perderse pedacitos de información o Sí. para no inflar demasiado algo que a lo mejor no es. Bien. ¿Está bien? Sí, sí. Claro, porque Pero bueno, lo que... sí, perdón. no, que esto claramente después se ve reflejado cuando uno los agrupa, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí. Entonces, pero bueno, yo como también tenía la duda, ayer cuando me lo preguntó, digo, bueno, yo lo dejaría así, pero lo podemos plantear porque seguramente también va a ayudar para el resto, a mí también me lo va a aclarar. Claro. Si fuera una repetición clara, y ahora te Sí. contesto, Cristian, no lo sume 2 veces. Está bien. ¿Está bien? Bien. Sí. Pues el tipo no sabía qué poner y volvió a poner lo mismo. Bien. Claro, ¿Está porque bien? mi duda era justamente que por ahí generábamos un peso mayor a algo que Por realmente eso, no es mayor, porque el mismo problema que lo dijo Pero 2 veces de yo te manera diría, diferente, pero cuando vos estés seguro que es lo mismo. Y ahí no lo sí, sumes, obviamente. Bien. bueno. Disculpen, ¿Está cuidado que bien? se va a cortar, Sí, aviso se para va que no queden se va a colgados. cortar ahora. Bueno, Bueno, y creo que hasta ahí llegamos con respecto a los gráficos. Igual lo retomamos ahora de nuevo cuando Sí, arranquemos. bien, acá estamos de vuelta. Bárbaro. Bueno, yo quería aprovechar a hacer unos comentarios. ¿Me podés mostrar la tabla, Pame? Sí, esta. A mí me parece, en este caso en particular, como decía, que a diferencia de lo planteado por Paola, que se ve polarizado y que, a ver, cuando quiero decir polarizado, lo que estoy queriendo decir es, ante una misma situación laboral que tienen todos los empleados, hay unos que ven esa situación de una manera y hay otros por el otro lado que la ven casi contrariamente. Como la situación es la misma, la causa, entonces, normalmente está dada o en las personas o en sus circunstancias, y menos probable que la causa esté en el trabajo propiamente dicho o en la situación laboral. ¿Se entiende? Sí. En cambio, en el caso de Cristian, las situaciones se ven muy cerquita, porque además esas dos categorías de motivado o poco motivado y poco desmotivado, en la tabla o en la escala está una al lado de la otra. Sí. Con lo cual en realidad esto está concentrado. Hay una cuestión de grado nada más. ¿Bien? Sí. Entonces, es muy probable que acá sí haya más causas, o podamos encontrar más fácil causas que tienen que ver con lo laboral. ¿Ok? Bien. Entonces me parece relevante con ese razonamiento tratar de esta primera parte que tienen de tareas preferidas y por qué, Sí. de armar las categorías de las tareas. Por ejemplo, el segundo que estoy viendo yo acá, dice realizar control de bases, cruce de información, atención al público. Ahí abran columnas por tareas, ¿sí? Tratando de tipificarlas de alguna manera. ¿Ok? Sí. De manera de si encuentran, para ver si pueden encontrar algún tipo de tarea en particular que tenga más o menos preponderancia, ya sea para la motivación o para la desmotivación. Bien. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, Perdón, pero a mí me está costando visualizar eso, la diferencia con el mío y este. Bien. ¿Cómo sería? Ahora te digo. Viste que en el Sí. tuyo vos tenías el estado motivacional, o el grado de motivación, que teníamos 5 personas entre muy desmotivadas y no me acuerdo cuál era la clasificación. Eh, sí. Eran 2 categorías. Ah, Sí, no me acuerdo. Pero bueno, eran 2, que sí, tenía 5 personas ahí. 3 en una y 2 en otra. Eran el -3 y el sí, -4. Y después tenías 7 personas que estaban entre el 3 y el 4. sí. ¿Está bien? Mostrarle, Pame, sí. en los grados de motivación el gráfico de este. Estaba motivación acá. Sí, ese ahí. Acá arriba lo tenés. Este. Ah, el otro es Fíjate este. de al lado. Sí, bueno, el otro es lo mismo. Ujú. ¿Sí? Lo mismo, sí. Entre motivado y poco motivado, Paola, Sí. está concentrado toda la gente. Hay uno solo que se sale, que está muy motivado. ¿Está bien? Ah, Entonces lo que no tiene son esos 2 extremos que vos sí tenés. está ¿Se bien. entiende? Sí, ahora sí. Entonces quiere decir lo que estaba diciendo. En tu caso, la situación laboral de todos es la misma. Pues tenés a unos en un extremo y a Sí, otros en otro. Ante la misma situación, los 2 extremos, lo más normal suele ser de que lo que los diferencia no es la situación laboral, sino las personas está propiamente bien. dichas, o sus circunstancias Ajá. Y personales. en ¿Ok? este de Cristian sí sería, Es a no las priori, personas, son hipótesis, son está hipótesis. bien. Acá, al estar concentradas, es más probable que sea la situación laboral Ah, la que está bien. define entre el poco y el motivado. Ahí me quedó más claro. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, por eso, ahora volví a la tabla, Sí. Pamela, decía que acá como están, ellos le preguntaron las tareas preferidas de las que no y por qué, Sí. que trate de identificar, al tipificar las tareas, después cruza con el dato de motivado y desmotivado, y a lo mejor le da que algunas tareas en general desmotivan y algunas tareas en general motivan. Bien. ¿Está bien? Sí. Hay que hacer el Sí. análisis, a lo mejor no es, esto es una hipótesis. Está bien. A lo No, ahora mejor sí me llegamos a quedó que claro. no Sí, sí. era, pero bueno, hay que hacer el análisis. Sí, ¿Está sí. bien? Bien. Entonces, la mezcla entre tareas preferidas y por qué te va a dar una tipificación. Y después, cuando se hagan los análisis, se cruza el grado de motivación, desmotivación que tienen a la izquierda con los tipos de tareas. ¿Está bien? Bien. Bien. Entonces, Sí. nada, hay que pasar a columnas esa tipificación. Bien. En este caso, suponiendo, vuelvo sobre el ejemplo de la encuesta 5, a esa persona le van a aparecer una columna que va a decir realizar control de bases, otro que va a decir cruce de información y otra atención al público. Ujú. En ese caso, Cristian, sí se marcan las 3 veces. Sí, sí, porque eso estaba pensando, pues son 3 diferentes actividades preferidas Exactamente. que suman. Eso. Sí, eso se repite bastante el control que les gusta. Sí, está bien. Ah, Entonces, en este caso te va a quedar, primer columna, suponete, ¿no? Atención al público. Va a estar marcada con 1 en la encuesta 4 y también va a estar marcado con 1 en la 5. Pero al lado vas a tener una columna que va a decir con cruce de información que va a estar marcada solo en la 5. Ujú. Sí, ¿Está bien? Bien. Para la tipificación de las tareas se apoyan en el porqué, para tratar de ver si eso influye en la clasificación. Ujú. ¿Está bien? ujú, Sí. Bueno, eso respecto del grado de motivación. Respecto de las necesidades insatisfechas, Sí. ¿sí? Lo mismo que decíamos de Paola, hay que poner en columnas por necesidad, ¿sí? Bien. Entonces, eficiencia en las tareas.
suponiendo que esa fuera una, la tipificás o la categorizás, la palabra correcta es hacer categorías. Eficiencia de las tareas. Bueno, la marcarás con grado 3 en la encuesta 4, ¿sí? Y a lo mejor vuelve a aparecer en la encuesta 6, estoy diciendo cualquier cosa, ¿sí? Aunque sea, en ese caso, no la 1, sino la 4. ¿Está bien? Está bien, o sea, no las agrupamos como ahora. Exacto. Es una columna por cada necesidad que vos categorices. No importa si para la persona era NL1 y para la otra era NL2, o incluso para la otra correspondía a la otra clasificación. Lo importante es identificar la necesidad. Está ¿Se bien. entiende? ¿Para Bien. qué? Para que cuando saquemos las sumas o las medias, lo hagamos por necesidad. Porque yo, administrador, no me interesa saber si para uno era la 4 y para el otro era la 3. A mí lo que me interesa saber es cuál es la necesidad más requerida para tratar de satisfacerla. Sí, ¿Se entiende? está bien. Sí. ¿Sí, Sí. Cristian? Sí, sí, incluso nos estaba faltando, yo vi que en el cuadro que vos hiciste para Alejandra, vi las sumatorias de los pesos de cada necesidad. Bueno, por eso, Eso creo que no lo hice. ustedes armen la base, ustedes armen la tabla, ¿sí? Después le hacemos el procesamiento estadístico. Pero lo importante es que la tabla contenga esas columnas y esas categorías y cuál es el número, la escala, en cada una de la encuesta en esa categoría. Claro. Recién después podemos hacer todos los cálculos que quieras y todos los análisis. Pero tiene que estar tabulada así porque si no, no podés analizarla. Tendrías que estar haciéndolo a mano. Claro. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, no, Sí, acá... eso lo hizo Pamela con los colorcitos, me Claro, parece. eso es lo que iba... Porque yo lo que hice fue, por ejemplo, si tomamos esta encuesta, ¿no? La 4. O a ver cuál se repite. Sí. No, si yo te entiendo, Pame, pero lo estás haciendo todo a mano. No. ¿Y cómo que no? Las tenés O sea, que... lo de las categorías. Sí. Andate a la ¿cómo se llama? Hoja estadísticas. Sí. Vos tenés que ir a poner todo esto. Sí, o Femenino, sea, lo vas haciendo vos. Claro, con las fórmulas de contar sí, cuenta sí. Sí, no es un software estadístico, claramente. Claro, una vez que está volcado, esas tablas que yo te digo, te hacen todos los cálculos. Claro, sí, sí. Y no te gustó y le cambiaste el cálculo. O sea, por eso yo les propongo que traduzcan esto en categorías y en tipificación de tareas, cargando los datos, el peso de la escala en el caso de las necesidades, y el vinculado al grado de satisfacción o no de cada una de las otras, ¿sí? Le ponen un 1 al tipo que la prefiere, y después hacemos el análisis. Está bien. Bueno. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, pero yo lo que decía que ella lo hizo ya en la... Porque la respuesta pura está en la planilla base. Y la categorización está en la planilla que se llama base copia. Está bien. Claro, por ejemplo. Esto es lo que dice Cristian. Por ejemplo, acá donde estoy parada, simplicidad en los procedimientos, cantidad de pasos y etapas, nosotros la categorizamos con burocracia administrativa. Bien. Lo que dice Daniel es que mantengamos esta categoría. Claro, sí, yo lo que digo, andate a base copia. Sí. Le llamaste burocracia, perfecto. Lo que es necesario es que la columna sea burocracia, porque es la única manera de que después vas a poder sacar las sumas o los promedios. Sí, sí, sí. En Excel. Sí. Además, una vez que hagas eso, que te va a permitir en Excel hacer todo ese tipo de cálculos, ya tenés la base para el análisis estadístico en software estadístico. Claro. Sí, exacto. Y cuando está presente le ponemos 1 y cuando no le ponemos 0. Exacto. En este caso, burocracia no. En la encuesta 1 no va a 1, sino que va a 3, que es el valor que la persona le asignó.
Exacto. Claro, el título de la columna es burocracia administrativa y en la celda va el 3. Exactamente. Y si no tiene nada, o Sí, sí. no, para él no era un factor Ujú. o una necesidad, va a ser. Bien, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, Eso sí, es lo que sí, te permite hacer el cálculo que yo había hecho para sacar los pesos. claro. Bien. Mirá, a ver, les voy a mostrar algo. ¿Dejo de Lo que pasa es- compartir? Sí, por favor. Ahí está. Dame un segundo. Generador. Aguántenme un segundo. Yo les muestro cosas que saqué para Alejandra, que ni se las mandé, ni se las iba a mandar, pero se las estoy mostrando. En el caso de Cristian, que pretende llegar a otras respuestas, ¿sí? Esto es un cuadro de correlación. El cuadro de correlación dice, de esa muestra, Perdón, ¿sí? Daniel. No se No, ve, no se ve. estamos viendo. Perdón, voy a ver, me se ve y no hice la compartida. Aguántenme, ahí. ¿Ahora lo ven? Correcto. Sí. Bueno, Ahí sí. este es un cuadro de correlaciones entre las variables, ¿sí? Entonces, esto es lo de Alejandra. Yo acá lo que saco es que el estado motivacional, ¿ven la última columna? Sí. La variable, el estado motivacional en esa muestra se correlaciona, o sea, tiene relación, no sabemos si es directa o en realidad sabemos si es directa o indirecta, cuál es la relación, pero se relaciona con el puesto. O sea, de acuerdo al puesto que la persona tiene, varía su estado de motivación. Eso es lo que está diciendo esa correlación. El estado motivacional, fíjense, esta de abajo, también tiene relación con su estado motivacional, depende también de la edad. Y finalmente, el estado motivacional en esa muestra dice que también depende el estado motivacional, y muy fuertemente, de la antigüedad de la persona. ¿Sí? No dice si está motivado o desmotivado, pero está diciendo, hay una relación. Cuidado porque ahí la hay. ¿Sabéis? Ah, Sí, sí. Por ejemplo, este 0,50 que está acá dice que la intensidad en los factores de desmotivación se correlacionan con los motivacionales. O sea, hay una relación entre el grado de intensidad de la desmotivación con el grado de intensidad de la motivación. No sabemos si es inverso, si es directo, si es igual, ¿está bien? Pero la tenemos que tener en cuenta. Bueno, esos análisis me los permite hacer cuando pude armar la tabla, ¿está bien? Les voy a mostrar otro. Aguántenme. ¿Ven ahora? Y Bueno, esto, bien que en la tabla anterior dijimos que había correlación entre el estado motivacional y las intensidades entre sí. sí. Bueno, después apliqué otra herramienta que es regresión lineal, ¿sí? Quienes vieron estadística, a lo mejor se acuerdan algo, que era tratar de, a partir de una muestra, determinar si hay una línea, ¿ok? Bueno, el resultado de esa base me dice que el estado motivacional, en términos de una ecuación, es igual al 0,433 de la intensidad motivacional, de los factores motivacionales, menos el 0,400 de la intensidad de los desmotivacionales y una constante de menos 215. Si esto es así, yo podría en un eje cartesiano establecer la recta, que me da este número, y me aproximaría a poder predecir de alguna manera, si yo sé cuál es la intensidad de uno y de otro, a cuál va a ser el resultado del estado motivacional de la persona. ¿Está bien? En esa muestra, en esa situación. ¿Ok? Pero Sí. sin llegar a semejante cosa, lo que sí sabemos es que el 0,433 es la pendiente positiva que incide sobre la variable intensidad de los factores motivacionales. Y sé que obviamente
tengo una pendiente negativa de los desmotivacionales, que prácticamente se compensan, pero pareciera, en este caso, en esa muestra, que es un poquito más fuerte lo Más fuerte. motivacional. ¿Sí? Sí, Que un poco está expresando el 0,6 que nos daba de media. nos daba sí. ¿Está bien? Bueno, nada, estoy diciendo, uno puede seguir haciendo análisis. Obviamente, decir que esta es la ecuación de esa situación es muy loco porque estamos hablando de 14 encuestas en este caso, en un solo momento y en una sola circunstancia. ¿Está bien? Sí. Pero Sí. al menos en ese grupo hoy pareciera que se están compensando las cosas. Te lo traslado a Cristian, podés llegar a hacer algún tipo de análisis de este tipo en lo que estás buscando. Sí. ¿Está bien? Digan algo porque... Sí. A mí me cuesta un poco porque estadística poco Pensar mucho, nada. sí. Bueno, Tendría no que importa. revisar. Es que por eso nosotros no le pedimos que ustedes sepan estadística, nosotros le hacemos los análisis, ¿sí? Está bien. Lo que quiero decir es que lo estoy No, diciendo pero está bueno. para Estaría bueno Cristian, entender. porque se está haciendo muchas preguntas y tiene que profundizarlas. Está bien. ¿Está bien? Bueno, nada, es un comentario. Bueno, Les propongo cosas. O sea, está bien. Bueno, entonces avanzamos agregando eso y después te lo pasamos para que sí, dale. lo pases en el software. Dale. La pregunta de Cristian también, y aprovecho para compartirla. Una vez digamos que uno tiene el resultado, ¿no es cierto? El análisis estadístico, por ejemplo, que hace Sí. el software y algunos gráficos Sí. donde uno pueda visualizar, digamos, claramente la situación. Cómo comenzar, ¿no es cierto?, a relacionarlos con la teoría. En el caso de Cristian, lo que había planteado era motivación para el desarrollo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo analizarlo a la luz de la teoría? ¿No es cierto? Te voy a Corregime, Cristian, contestar si... cuando estén los números. Ok, bien. Porque, por ejemplo, no lo vamos a ver porque no está Nicolás, pero el planteo que hace Nicolás en su trabajo, los números o las encuestas demuestran que es inviable lo que él planteó. ¿Sí? ¿Por qué? Bien. Porque él está suponiendo un tipo motivacional por desarrollo y la gente, según las encuestas, le dice que lo último que les interesa es el desarrollo y la autonomía. Entonces yo no puedo ir en contra de esa mirada, porque yo estoy tratando de motivarlos. ¿Está bien? Entonces, en este caso, vuelvo a decirte lo mismo. Depende lo que nos empiece a dar, es si lo podemos vincular con una cosa o con otra. Eso es lo que quiero decir. Daniel, Sí. sí, yo tenía una duda. ¿Cuándo la muestra es representativa? Porque yo en mi caso intenté hacer un total de 25 encuestas y logré 15. Normalmente se establece que el 95% de confiabilidad. ¿Sí? Vos ya tenés una muestra representativa de ese universo. ¿Está bien? Sí. El problema es que estamos hablando de temas conceptuales tan grandes que va a ser representativo de ese pequeño universo. Pero de ahí a concluir que en términos teóricos, no sé, tal modelo es viable, no podemos. Sí que a lo mejor es aplicable en esas circunstancias, pero no que el modelo teórico es el más importante o el que tengamos que tener en cuenta en todos los casos. Está bien, porque yo pensaba en esas 10 personas que no logré que me contesten, si me hubiesen contestado, seguramente iba a ser muy distinto a lo que yo voy a lograr con estas 15. No sé si se entiende lo que... Sí, yo te entendí. Igual, acordate que lo estás suponiendo. Sí. A lo mejor te sorprenderían también.
O sea, Está bien. vos tenés, repetime los números porque no me los acuerdo. Sí, eran 25 encuestas que yo quería hacer y Sí. logré 15 nada más. Bien, De bárbaro. esas 25. Nada, ya es representativo, sí, supera el 50% del universo. ¿Sí? O sea, lo que estoy queriendo decir, no es una barbaridad lo que te salga, porque obviamente te está dando cerca del 65, no Es sé, el más o menos, 60, es el 70%. 60%. 60 es. Bueno, por eso. Está Entonces, bien. ¿es representativo? Sí es representativo. Ah, está ¿Sí? bien, esa era la duda. Bien, Es representativo. Lo que quiero decirte es que no te da seguridad plena. perfecto. No, ahí entendí. O sea, no hubiese sido representativa si, por ejemplo, no llegaba a El cubrir ese 20%, 70%. 25%, 30%. Ahí ya Está no le bien, des bolilla directamente. bien. Bueno, ¿Está bien? bien, sí. En el caso de Cristian, creo que eran, dijiste, 12 y tenés 7, ¿no? Sí, sí, pero Bien. pude circularizar 9, pero bueno, sí, son 12. No, En no importa, definitiva, pero vos, casi un acá no 60%. estamos evaluando eso, estamos evaluando el grado de confiabilidad de la muestra. Sí, Por las casi razones 60. que sea, tenés 7 sobre 12. 58.3. 55%, 58%. 58. Bueno, está bien con la de Cristian. Acuérdense que estamos estudiando, ¿sí? Está Siempre el bien. No, yo por favor. 55% es mejor que no tener idea y estar suponiendo, ¿no? Sí. De eso, descártenlo. Cualquier análisis que hagamos ya sirve, porque estamos escuchando a las personas, no estamos inventando nosotros. O A mí en lo suponiendo. personal me sirvió muchísimo, y ni hablar cuando logre develar qué es lo que quisieron escribir. Pero sí, sí, No, no, sí, seguro que sí. obvio. No, no, por eso estas cosas son muy importantes para el administrador porque si no vivimos suponiendo. Cuando nos chocamos con la realidad, nos damos cuenta que, lo que siempre decimos y nos parece evidente, se refleja en la realidad. Nosotros estamos interpretando y percibiendo desde nuestro marco de referencia, acuérdense. Sí, mi duda surgió en realidad es porque varios compañeros me preguntaron, o sea, les surgió la inquietud que querían hacer llegar los datos a la dirección. Uh-huh. Yo en principio dije que estos datos eran, o sea, que yo no los iba a revelar, o sea, era solamente a fines académicos, Sí. pero mi duda era, ¿qué pasa si todos están de acuerdo y estos datos los puedo mostrar, que me planteen esto? Bueno, pero no es representativa porque son 15, de ahí me empezó a surgir la Por duda. eso, te lo estoy contestando. Vos estás arriba del 60 y tanto %, es Perfecto. bastante representativa. Personas administrativas somos muchas, con esto de la pandemia habemos un grupo trabajando y otro grupo no, y a su vez nos intercambiamos los días, está pasando eso en todas las áreas, entonces me costó un poquito más repartirlas y explicarle más o menos cómo era la modalidad y para qué lo estaba requiriendo. Bárbaro. Así que, pero bien, me fue bien porque mis compañeros todos se entusiasmaron, todos hicieron llenarme la encuesta y es más, o sea, les pregunté a todos y creería que casi todas las tendría respuesta, las 30 que repartí, solo que me falta recopilar algunas. Bárbaro. Pero bien, sí. Lo que sí me pude concentrar en el interior del hospital y con las personas que vemos trabajando, pero también el hospital tiene el área externa, que también hay una buena cantidad de administrativos en los CAPS. Está bien. Entonces es bastante amplio, pero como mi sector era demasiado chiquito, bueno, me tuve que expandir más y pues, pero Sí, bien. yo te diría que Contenta ya igual porque lo circunscribas a esas 30 que ya... sí, ahí ya me paré, sí. Ya Bárbaro. las repartí, aparte ya las estoy recopilando a todas. Y bueno, me falta todo el resto que ya hicieron. Romy, ¿cómo era la encuesta? Bien. ¿Cuál era la duda? Sandra planteó, en primer lugar, de vincularlo con motivación y con Maslow. Ajá. Bien.
la investigación está orientada, bueno, la cito a Sandra, la investigación está orientada a visibilizar y explicar la importancia de los factores motivacionales para estimular el rendimiento laboral de los agentes. Bueno, y el problema planteado es la falta de motivación en el ambiente laboral administrativo. Bien. Ahí está la encuesta. ¿La ven? Esa es la encuesta, sí, sí. Ah, bien. Fíjense Ahí. que acá el planteo es solamente motivaciones, factores motivacionales, porque Maslow no prevé factores desmotivantes. ¿Está bien? No es Herbert. Entonces, en este análisis está planteado desde ese lugar. Y la segunda parte, que explica por qué el factor que puso arriba lo motiva o lo desmotiva, tiene que ver, ¿se acuerdan que cuando hablamos de Maslow dijimos que una necesidad que para una persona era social, a lo mejor para la otra era de seguridad? Claro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Entonces, por eso está planteado en estos términos. Primero el factor y después el por qué. Porque ese factor para unas personas puede significar una clasificación en términos de Maslow, y ese mismo factor en otras personas puede significar otra clasificación distinta en Maslow. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Listo. Estoy aclarando para los demás, porque la encuesta es distinta, nada más. Sí. Continúen ustedes. ¿No? Es lo que estaba comparando con lo que presentaron los anteriores trabajos. Me estaban fijando que son distintas todas las encuestas de acuerdo a lo que queremos investigar. Exactamente. Sí. Exactamente. Bien. En este caso, yo no vi la planilla Excel, Romina. ¿Están en columna los factores? Sí, a ver, ¿querés que comparta? Dale. Tengo acá abierto ¿Para qué salgo yo? Ahora. Ahí debería estar. ¿Se Ahí ve? estamos. Sí. Perfecto. Bueno, al principio planteé las variables biológicas, Sí. el grado de motivación, y bueno, y los factores motivacionales con su correspondiente escala. Bien. Acá es donde yo te diría que hagamos lo que charlábamos recién con lo de Cristian. También. Que te quede el factor 1, suponete, pero que ese factor 1 tiene que tener un nombre. Bien. ¿Sí? El nombre de la columna. Sí. No es el factor 1 de la persona 1, sino es el factor 1 y será, no sé, el sueldo. Claro. ¿Está bien? Y el factor 2 será el espacio de trabajo. Bien. Y entonces después le colocás el número al interior. Para cada persona. Entonces puede ser que el mismo factor, sueldo, para cada una de las encuestas tenga distintos valores, o pueda estar en unos sí y en otros no. ¿Se entendió, Bien. Sandra? Sí, claramente, sí. Bárbaro. Perfecto. Igualmente, para sistematizar las encuestas, nos conviene volcarlas acá, ¿o no? No, primero. sí, obviamente. Usted Y después agruparlas parezca, en algún criterio. Sí. Bien. Ah, bien, perfecto. Sí. Sí, me quedó claro. Bárbaro. Bueno, obviamente en este caso en particular, cuando tengamos números, podremos ver. Y ya empecé a cargar hoy las que tenía, que son aproximadamente 15, pero bueno, no se las pasé a Romina porque quería pasarle la totalidad. Bárbaro, no hay problema. ¿Está No hay bien? problema. Organícense entre ustedes, ¿sí? No dependan de las clases, ¿sí? No, está bien, gracias. Perfecto. Vamos, bueno, no sé si podemos concluir con las 15 que tenemos, pero ir sacando conclusiones parciales y después sumarle más resultados para ver cómo va variando. Yo diría, tratar de llegar por lo menos al 60-70%. Claro, eso es lo que yo hoy pregunté a las que me faltaban, y como todos me contestaron de que sí, que mañana me las llevaban, entonces preferí esperar por un día más, ya las tendría casi todas, y bueno, me pareció un buen número. No creo que cambie mucho, hoy es jueves,
Claro, no. Podemos poner que para el lunes tener todo lo que tengamos Sí. cargado y el lunes Sí, ya sí. hacer análisis. Tal cual. Se me ocurre, Perfecto. estoy tirando ideas. Sí, totalmente. Bárbaro. Sí. Sí, sí. Bueno, lo mismo que dije antes, en función de los primeros números, recién vamos a ver si ya podemos contestar la pregunta que se hizo Sandra, o si hay que hacer otra vuelta de otro rosca. análisis. Está Exactamente. bárbaro. Sí. Totalmente. Y en este caso, bueno, no sé si nos van a dar estos resultados, pero tal vez preponderen más factores de nivel superior o niveles de... Exactamente. o tal En vez este hayan caso, más como niveles. está totalmente dirigida a un modelo teórico, lo que vamos a tratar de hacer es de confirmar el modelo Maslow. Claro. Sí. Totalmente. En principio deberíamos tener más del orden inferior Exactamente. y algunas personas deberían contestarnos de qué los motiva en las necesidades de orden superior. A ver, en realidad tendríamos que decir, para ser puristas, ¿sí? Ujú. Habría que, no tenemos la posibilidad de hacerlo porque no tenemos los recursos para llevarlo adelante, pero primero deberíamos caracterizar la situación de esa organización en este momento, compararla con otras organizaciones para decir si la situación en ese lugar es buena o mala. Si es mala, para Maslow serían preponderantes las bajas fisiológicas y de seguridad. Y si la organización contextualmente, o sea, la situación de los empleados fuera muy buena, serían preponderantes las de desarrollo. Está bien. Eso en términos de Maslow. Pero esa parte no la vamos a poder hacer porque deberíamos comparar varias organizaciones Claro. para poder comparar una con otra y no es viable. Está bien. ¿Está bien? Claro. Sí. Pero bueno, otra vez, veamos los números y vemos si le Bien. podemos sacar el jugo. Bárbaro. Bien, buenísimo entonces. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más? No, si me permitís, Dani, quería comentarles, aunque no está Nicolás, más o menos él qué es lo que Dale. se había planteado, como para que el Tenés resto como de los 3 minutos, compañeros, sí, para que el resto de los compañeros sepa. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, él comienza en el área donde se está desempeñando en estos momentos con un atraso significativo en una serie de expedientes. Entonces él plantea, se pregunta si utilizando el condicionamiento operante y el reforzamiento puede motivar a sus colaboradores para poder tramitar esta cantidad de expedientes que tienen atrasados. En función de eso, elaboró un instrumento, ¿sí?, de recolección de datos para encuestarlos y en función de lo que habíamos hablado, como primer punto, relevar cuáles eran aquellas cuestiones que a ellos los motivaban, ¿sí?, para establecer cuál iba a ser el estímulo o el reforzamiento positivo, y también indagó cuáles son aquellos reforzamientos negativos, o sea, que el empleado quisiera evitar en cuanto a su desempeño. Entonces, en función de eso, Acá está. ahí está, lo está compartiendo Daniel, justo lo iba a compartir. Bueno, ahí preguntó, ¿sí?, en la primera cuáles eran los reforzamientos positivos, cuáles eran los negativos, y quedó en primer lugar que le interesa a estas personas programar sus francos semanales. Ahí hizo, bueno, toda la tabulación en cuanto a las respuestas que obtuvo. Él tiene solo 4 colaboradores que están asignados para realizar esta tarea. Por eso nuestro universo era bastante restringido. ¿Puedo intervenir? Sí. Un segundo nada más. En términos metodológicos, fíjense, la encuesta, estas son las preguntas, ¿sí? Donde la gente tenía opciones, no podía expresarse. Acá el problema, en este tipo de encuestas, es que yo llevé a que me respondieran de estas cosas. A lo mejor hay un montón de otras más que acá no figuran y que la gente no tuvo oportunidad de decir. ¿Está bien?
Sí, por eso lo ideal hubiese sido realizarlo con una entrevista a cada una de estas personas para que se había pudieran planteado así y no lo pudo Claro, hacer. claro. ¿Sí? No obstante, nada, yo lo que estoy aprovechando es para enseñar cosas, ¿sí? Sí. Esta es la limitante de este tipo de encuestas cerradas. Y aclaro para Daniel ahora, este análisis que está acá, ¿sí? Yo lo hice en Excel, y lo único que me confirma es que el método que él pretende aplicar, que es el desarrollo de autonomía, es lo que menos quiere la gente. ¿Está bien? Sí. Con lo cual sería un error aplicar lo que la gente no quiere. ¿Está bien? Después yo te los paso los datos. Sí, sí. Sí, en cuanto a lo que estableció él como los estímulos,